Buenas noches. Bueno, estoy muy contento de estar con ustedes en este lugar, en la Iglesia de Cristo en La Bont. Estaba muy feliz porque mi hermano Julio Rendón nos conocimos en El Salvador y fue de mucha bendición también mis otros hermanos. Y quiero primeramente traer los saludos de la Iglesia de Cristo donde me reúno. ¿Sí? Mi hermanito Santos, un gusto saludarle. Muchos saludos de los pastores, tenemos 3 pastores, de los diáconos y también de los evangelistas que tenemos y de toda la congregación. Estaban orando por esta campaña y bueno, muy feliz. Estoy con mi esposita Jimena, está embarazada, en noviembre vamos a tener otro bebé. Sí, tengo mi hijito que está ahí, tiene 20 meses y bueno, estoy muy feliz. A Alexis le conocí también en El Salvador. Sí, gracias a Dios. Sí. Entonces vamos a empezar la serie de estudios, porque lamentablemente en este mundo existe mucha filosofía y muchas creencias que están contaminando la mente, especialmente de los jóvenes. Y los padres de familia están preocupados. Y la iglesia aquí también está preocupada, entonces es un problema muy grande que estamos atravesando. ¿Sí? Cuando yo estaba en la universidad, por supuesto, aparecieron todos estos temas y los pude superar gracias a Dios y debemos como congregación estar muy preparados para poder responder sabiamente a cada una de esas interrogantes. Cuando el hijo nos dice, papito, y esto me enseñaron, ¿qué hago? Podemos decirles, esta es la respuesta, o investiga de esta manera. Entonces, debemos estar siempre preparados. Cuando los bancos necesitan una cajera o cajeros, lo que hacen es contratar a una persona para capacitarles. ¿Sabe por qué? Porque cuando reciben el dinero para acumular ahí su dinero y hacer los préstamos, es muy probable que les llegue billetes falsificados. Entonces, el método no es enseñar cada billete falsificado, sino que les enseñan las características del billete original, su textura, su papel, su diseño, cada uno de los detalles del billete original. El capacitador muestra a los cajeros y a los postulantes a ser recibidores del dinero. Imagínense enseñar cada una de las falsedades o de los billetes falsos. Estaríamos en grandes problemas. Entonces, son capacitados de esa forma tan especial que cuando llega cualquier billete, la cajera o el cajero dice, este no es el billete original. ¿Por qué? Porque conoce las características de lo correcto. Y esa es la misma cosa que debemos hacer nosotros. Conocer la doctrina correcta, y cuando viene una falsa doctrina, cuando viene una filosofía incorrecta, rápidamente nosotros vamos a decir, no, aquí hay un problema. Yo no sé mucho de Biblia, pero esto no está bien, porque yo conozco la verdad. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Por favor, Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo estaba muy preocupado que la iglesia no sea engañada. Entonces, él les escribió para capacitarlos. Efesios 4, 11. Muy bien, ¿ya están todos ahí? Me avisan, ¿ya? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor Jesucristo organizó la iglesia de Cristo de esta forma, con
sus pastores, con sus evangelistas, con sus maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? El verso 12 me dice el fin. Si usted se da cuenta, ¿por qué estamos organizados en la iglesia de Cristo de esa manera? ¿Por qué? Dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, que quiere el Señor que nosotros estemos perfeccionados. ¿Pero en qué o para qué? Para la obra del ministerio. Ahora, pensemos en esto. Dice Dios aquí que Él quiere que nosotros trabajemos. Es decir, que estemos ocupados como iglesia. Si usted se da cuenta y analiza, Dios quiere que estemos obrando en el ministerio, en el trabajo de Dios. Dice eso el texto. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a trabajar en la iglesia? ¿Qué pasa? Versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que cuando usted está involucrado, hermanito, hermanita, cuando usted está involucrado en la iglesia, trabajando, activo, en cualquier ministerio, usted va a empezar ¿a qué? A edificarse. Entonces, qué maravilloso que una congregación esté organizada, que tenga sus pastores y que la iglesia esté sujeta a ellos trabajando. Ese es el plan de Dios. La iglesia está creciendo y dice el versículo 13, me está dando explicaciones y ahí me doy cuenta qué importante estar organizados. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué importante es. Unidos en conocimiento, unidos en fe. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí me dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros estamos preparándonos ¿para qué? Para encontrarnos con el Señor. Yo me acuerdo cuando me casé hace 4 años y mi esposa estaba bien bonita, más linda que cuando le conocí. Vestida de blanco, esperando ¿qué? A su esposo. Y la iglesia es lo igual, la iglesia es lo mismo, preparada, hermosa, blanca para las bodas del Cordero. Es maravilloso. Entonces, esa preparación es muy importante que debemos tener, pero ojo, el versículo 13 dice conocimiento, y el versículo 14 dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Es decir que en este crecimiento espiritual, en la iglesia existen niños y existen personas maduras. Y entonces, un niño se entiende que todavía está en proceso de crecimiento y Dios dice, quiero que todos sean maduros, ya no sean niños. Ahora, ¿quién puede ser un niño? Es normal que sean niños cuando recién se bautizan, como Alexis, pero es anormal que sean niños los que ya estamos como 10 años en la iglesia. Ya es anormal, ¿no? ¿Por qué se quedó en ese tamaño? No sé, tal vez nunca le gusta estudiar la Biblia o no pone atención a las clases. ¿Sí? Probablemente es por eso. Y dice, versículo 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El niño, si yo le dejo a mi niño que tiene casi 2 años, le dejo en cualquier lado, me doy cuenta y digo, ¿dónde está? ¿Le viste? No, se nos perdió como 2 veces esta semana y estaba por ahí. Un niño se deja llevar por cualquier cosa, porque es inmaduro todavía, ¿sí? Dice aquí, y esto hay que tener mucho cuidado, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahora, los pastores en todas las iglesias están preocupados por esto. Dice, hay mucha falsa doctrina, en la escuela está habiendo problemas porque les están enseñando cosas raras. Entonces, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? Yo creo que aquí está la solución, hermanos. Si usted se fija muy bien, ¿qué hacer contra toda esa ola de información que hay en el mundo? Porque si usted busca la palabra sexo en internet, va a aparecer las primeras 3,000 páginas, puro información que no es nada educativo. Entonces, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué decisión toman los padres de familia? ¿Qué les enseñamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes que ya están en el high school? ¿Qué les enseñamos? ¿Cuáles son las cosas que debemos decirles a ellos? Aquí está, en versículo 15, perdón. Sino que siguiendo la verdad en amor. Entonces, ¿cuál es la medicina para la falsa doctrina? ¿Cuál es la prevención para la falsa doctrina? Seguir la verdad. Hermanitos, cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas, usted sí se acuerda, ahí se encontró con los epicúreos y un montón de filosofías. Y él no se puso a explicarles, no, es que esto es así, no. Se fue al Areópago y predicó el Evangelio. Yo me ponía a investigar eso, cómo reaccionar ante una falsa doctrina, y la solución siempre en la Biblia es la predicación del Evangelio. ¡Qué maravilloso! Y en el tiempo del apóstol Pablo estaba la cuna del conocimiento. De Grecia vino todas esas ciencias que conocemos, y allí el apóstol Pablo predicó el poderoso evangelio de Jesucristo, y lo maravilloso es que muchos de ellos obedecieron. ¿Qué importa que les enseñaron toda su vida falsa doctrina? Con el evangelio de Jesucristo se convirtieron. Y el problema de muchos jóvenes es que empiezan a dejar de oír a Dios los domingos. Empiezan a dejar a Dios de escucharlo, y luego se convierten a cualquier otra religión o dejan de creer en Dios por dejar el evangelio de Cristo. Entonces la solución es puramente la verdad. Usted quiere que su hijo todo el tiempo crezca en la iglesia, sígale hablando de Dios, haga su parte, solamente de Dios. El día domingo vamos a hablar de eso más profundamente, pero la solución es esta. Dice aquí, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es nuestro mandamiento, hermanitos, nuestro mandamiento. Ahora, mucha gente deja de leer la Biblia porque le falta amor. Yo siempre enseño la siguiente ilustración. Había una vez una señorita que se fue a París. Y en París se compró un libro de poemas. Y empezó a leer el libro de poemas. Y empezó a leer y dijo, este libro, qué aburrido. Yo no sé por qué me compraría este libro, porque esas palabras están bien complicadas. No las entiendo. Entonces ella tomó esta decisión. Tomó el libro de poemas y lo colocó en la basura. Lo soltó ahí. Y enseguida le llamó una amiga y le dijo, hola, ¿qué haces? Estaba leyendo un libro de poemas y se me cayó en la nariz porque estaba dormida. Me aburrió ese libro. Mejor vente para una fiesta, le dijo, de una amiga en una mansión. Se fueron a la fiesta y le dijo, mira, te presento a mi primo.
un hombre bien guapo, alto, apuesto, ¿sí? Y ella estaba emocionada, estaba con un hombre muy bonito, y empezaron a conversar, media hora, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, y le dijo, disculpa, ya son 4 horas que estamos hablando juntos, y no sé tu nombre. Él le dijo, me llamo Julano de tal. Y dijo ella, qué raro, ahora yo estaba leyendo un libro que se llamaba como tú, el autor. Y él dijo, yo escribí ese libro. ¿Qué te pareció? Ah, muy interesante, le dijo ella. Muy interesante ese libro. Y quedaron en conversar y dijeron, entonces nos vamos a seguir viendo. Sí, nos quedamos, mi número, ahí está, un WhatsApp, por favor, sí. Y se fue a la casa, llegó a su departamento y mire, tomó el libro de la basura y empezó a leer, pero ahora con sentimiento. ¡Ay! Qué preciosas palabras, qué tan estructuradas. Voy a ver en el diccionario a ver qué significa. Porque están tan lindas estas palabras. ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Había una diferencia de ella antes y después. Y la diferencia es que ella antes no conocía al autor. Pero cuando ella conoció al autor del libro de poemas, empezó a interesarse por el contenido del libro. Y nosotros debemos ser igual, hermanos. Si usted no tiene una relación con Dios, si usted no se ha encontrado con el Señor Jesucristo todavía, y si hay amigos visitantes en esta noche que todavía no tienen una relación con Jesucristo, va a ser muy, pero muy difícil entender las palabras de la Biblia. Y nosotros debemos enamorarnos de Él. Por eso es necesario obedecer primero a Dios, creer en Él, para luego continuar con lo demás. Va a ser más fácil, va a ser mejor después. Amén. Lamentablemente, los cristianos están siendo influenciados por esta filosofía. La reencarnación, que es el título de esta lección, la reencarnación versus la Biblia o versus Dios, ha estado introduciéndose del occidente, y yo le voy a leer algunas religiones que tienen la reencarnación como su doctrina. Por ejemplo, la teosofía, los rosacruces, el hinduismo. ¿Han escuchado de ellos? Los budistas, el ocultismo, el esoterismo, los Hare Krishna, la dialéctica, el satanismo, la meditación trascendental con el gurú Maharashi, el Sai Baba, la masonería, la gnosis, y bueno, si yo continúo voy a seguir aquí parado una media hora. Todas esas religiones creen en la reencarnación, ¿sí? Y no sé, usted tal vez en su vida ha escuchado lo siguiente: quiero irme a una sesión de meditación. ¿Ha escuchado eso? Quiero meditar, o voy a inscribirme en un curso de meditación. La meditación para estos religiosos significa poner la mente en blanco. ¿Ha escuchado eso? Quiero poner la mente en blanco porque voy a meditar. Y yo le cuento que este significado es un significado corrupto de la palabra meditación, porque nunca la palabra meditación significa poner la mente en blanco. Le voy a leer el concepto de la palabra meditación. ¿Qué es la meditación? Meditación es pensar
y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien y forzarse en tener una opinión de ello para tomar una decisión. Eso es meditar, pero dice voy a meditar, entonces se pone la mente en blanco. Es completamente distorsionado eso. Mire lo que dice la palabra de Dios para entender bien acerca de la meditación. Por favor, Josué 1:8. Josué 1:8. ¿Ya están allí? Muy bien. Dice el texto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No dice del oído, ¿dónde dice? De la boca, es decir, que tenemos aquí a un Josué predicador. No solamente eso, sino dice, sino de día y de noche, ojo, ¿qué dice ahí? Pondrás tu mente en blanco. No, meditarás en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino y todo te saldrá bien. Nunca usted va a encontrar a un Josué poniendo la mente en blanco en su vida. Eso no es meditar, hermanitos. Usted ya puede responder a sus amigos, ya puede responder a sus jóvenes, a sus hijos. ¿Qué significa meditar? Meditar es esforzarse en repetir la palabra de Dios. Porque en ese entonces no había el papel, si usted se acuerda en ese tiempo, no había el papel, no había los iPhone, los aparatos electrónicos. Dice, me olvidé la Biblia. No importa, aquí tengo una aplicación en mi teléfono. Y ahí sacan el teléfono. Los judíos solamente tenían una sola oportunidad. Se leía en el idioma original, se leía una sola vez en la asamblea, y ellos ponían atención, y el hijo le molestaba, espérate, no me molestes, espera un ratito, pon atención. Porque solamente había una oportunidad de ¿qué? De escuchar, y ellos lo que hacían es en el camino repetir el contenido o lo que habían escuchado. Y esa era su práctica, repetir, y no se apartaba de la boca de ellos la palabra de Dios. Entonces, luego de haber memorizado, de haber hablado, pronunciado la palabra de Dios, ellos meditaban y decían, esto Dios nos da y qué bendición que tenemos de esas palabras. Meditando, compartiendo con sus hijos, con su esposa la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Es precioso eso. Entonces eso significa la palabra meditar, meditar. No sé si alguna vez usted escuchó el yoga. Voy a ir a una sesión de yoga porque qué complicado, estoy con el estrés y me duele aquí el cuello, por aquí me duele, estoy con una bola por aquí, tócame una bola que tengo aquí. ¿Ha escuchado? ¿Sí? Yo pensé que solamente en Ecuador daba estrés. Aquí ya tal vez tengan 4, sí, 5. Bueno, el yoga se fundamenta en el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo significa que ellos creen que el universo es Dios. Este púlpito es Dios, este micrófono es Dios, esa Biblia es Dios, todo es Dios. Usted es Dios. Dice, todo lo que usted observa es Dios. Entonces ellos dicen, me voy a conectar con el universo, me voy a conectar con Dios. Eso es lo que ellos hacen. Y por eso es que se concentran, ponen sus talones y meditan. Unen los dedos y voy a meditar, voy a hacer el yoga,
voy a hacer estos ejercicios. Y mire, muchos cristianos están metidos en estas cosas, están practicando esas cosas sin saber que eso es panteísmo. No se dan cuenta que están practicando una religión que no es la que Dios nos enseña. Y por la falta de conocimiento, mire, podemos estar pecando contra Dios. Por eso sus pastores están preocupados de ustedes y dicen, no, hay que capacitarlos para que ellos se den cuenta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado del karma? En los jóvenes es muy común esta palabra. Dice, hay karma bueno, hay karma malo. ¿Qué es el karma? Por ejemplo, dice, si tú eres una mala persona, te pasan cosas malas. Si eres una buena persona, te pasan cosas buenas. Y dice, mira, karma instantáneo, ve, ¿viste que me estaba tratando mal? Mira, ya se golpeó la cabeza, karma malo. Entre los jóvenes es muy popular. Dice, mira, Saura, qué complicada es Saura, él tiene un karma malo. Y bueno, yo les cuento que eso es una creencia de los budistas, el karma. No es una palabra del diccionario en ninguna manera. ¿Sí? No sé si aquí les gusta mucho la música, pero no quiero arruinar sus gustos musicales de ninguna manera, pero ¿han escuchado de Nirvana? ¿Sí? De un cantante llamado Nirvana. Bueno, Nirvana es un famoso cantante y esa palabra significa un estado de felicidad. Budismo. ¿Alguien les gusta los Beatles? ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia? Beatles. Bueno, muchas de esas canciones que ellos hacen fueron por influencia del hinduismo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y le cuento que ya pasando al tercer punto, que la reencarnación es una falsificación de la muerte y de la vida. Prácticamente es eso. Es una falsificación. Así como los billetes, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hay un billete falso y uno de esos billetes falsos es la reencarnación. ¿Sí? ¿Qué significa reencarnar? Reencarnar significa volver a entrar en un cuerpo diferente después de morir. Es decir que si yo me muero, puedo amanecer o puedo nacer en China siendo un chino bebé. ¿Sí? Y luego que pase toda mi vida en China, puedo morir y de repente puedo nacer en otro país. Eso es la reencarnación. ¿Sí? Y ellos creen que la reencarnación es para perdonar los pecados. O sea, ¿para qué la gente reencarna una y otra vez en ese ciclo interminable? Nacer, vivir y morir, nacer, vivir y morir. Ese ciclo interminable es para ser perdonados los pecados, y dicen que si una persona está sufriendo ahorita, digamos es un mendigo y está pidiendo caridad, esa persona está así porque antes era muy malo. Entonces dice, probablemente después de ese sufrimiento, en la siguiente vida va a ser una persona rica. Entonces eso dicen que es la reencarnación. ¿Sí? Es una filosofía muy antigua y nació en el Oriente, para los que están escribiendo. Nació en el Oriente entre los budistas y los hindúes. ¿Sí? Y ellos enseñaban que era ese ciclo de renacimientos, y ellos decían, para terminar con el dolor es necesario entender que la vida es llena de nacimientos, renacimientos. El fundador de la reencarnación fue Gautama Buda. Si quiere escribirlo, puede escribirlo. Gautama Buda.
Hay algo parecido que se llama la transmigración del alma. ¿Qué era la transmigración del alma? Significa que usted muere y puede reencarnar y ser una piedra. O puede morir y puede convertirse en un venado. Eso también enseñan estas religiones, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Estaba investigando y esto se introdujo, el budismo y todo lo que tiene que ver con estas filosofías se introdujo en los Estados Unidos en los años 60, ¿sí? Y en esta época existió una gran crisis moral. Las personas adultas pueden confirmarlo, ¿sí? Por ejemplo, el grupo inglés, los Beatles, causaron una revolución en la música e introdujeron las ideas del gurú Maharishi y las filosofías orientales entre los jóvenes, y ellos enseñaron el uso de la marihuana y otras drogas. John Lennon, el cantante de los Beatles, en 1966 en Nueva York dijo que es más famoso que Jesucristo. Ustedes, los que han vivido más años, deben acordarse. Y aceptó públicamente en sus entrevistas que usaba droga, que fumaba marihuana y que el gurú Maharishi los llevaba a ellos, a todo el grupo musical, a la India para enseñarles sobre la reencarnación. Imagínense. También es importante mencionar que el profesor Timothy Leary de la Universidad de Harvard introdujo la droga LSD, introdujo a los jóvenes con el pretexto de fines terapéuticos. Y bueno, en los años 60, ustedes se recordará que realmente se corrompió Estados Unidos con la música, la droga especialmente, y la Suprema Corte en el 25 de junio de 1962 prohibió en las escuelas públicas orar. Se quitó a Dios de las escuelas. Fue una época muy terrible y aumentó el aborto, aumentó la fornicación y se desintegró la familia. Y fue una crisis muy grande para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los jóvenes dejaron al Señor y empezaron a valerse por sí mismos. Y la filosofía entró en su corazón. Lamentablemente todo eso pasó. Quiero hablarles un poquito a los jóvenes. ¿Me permiten, por favor? Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 19 y 20. Primera de Juan, capítulo 5, 19 y 20. Dice el texto, sabemos que somos de Dios, y mire lo que dice. Mire lo que dice ahí el texto. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hey. La iglesia, ahorita, sabemos que somos de Dios, pero hay algo que debemos saber también. El mundo entero está bajo el maligno. Este hombre que escribió esto había vivido muchos años sobre la tierra, era anciano. Y el concepto que quiere dar a la iglesia, el conocimiento que quiere dar a la iglesia es este. Nosotros somos de Dios, pero entiendan esto, el mundo entero está bajo el maligno. Pero, ¿qué sabemos nosotros? Y eso debe llenar de esperanza a esta congregación y a las iglesias de Cristo. Pero
sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Note, tenemos un gran problema porque el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y segundo, dice, nos ha dado, por favor, entendimiento para conocer al que es verdadero. Qué maravilloso. Tenemos a Jesucristo, tenemos la santa palabra que nos ayuda a conocer a Jesucristo. Y luego dice, y estamos ahora en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir que, querido hermanito, hermanita, jovencito, ¿qué tengo que hacer primero para no contaminarme con el mundo? ¿Qué tengo que hacer? Conocer a Jesucristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Si tienen a Jesucristo, somos de Dios. Si tenemos a Él, no nos faltará nada. Para eso Cristo vino al mundo. Pero lamentablemente, Cristo vino al mundo y hay veces que no queremos escuchar a Jesucristo. Jovencito, si tú no quieres escuchar a Jesucristo, lamentablemente no vas a escuchar a tus padres. Si Él tiene toda autoridad, si es el creador del cielo y la tierra, pero si no le quieres hacer caso a Él, mucho menos a tus padres. Es bien difícil. Es muy complicado. Es muy difícil. El ser humano no va a reencarnar. Hebreos capítulo 9, 27. Es el texto más directo en contra de la reencarnación. Hebreos 9, 27. Dice el texto, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El creador del cielo y la tierra, Dios, ya estableció algo. Y Él estableció que todos los hombres vamos a morir una sola vez. No un ciclo de muertes y vidas. No. Todos nosotros vamos a morir una sola vez. Si usted va a morir una sola vez y después viene, como lo dice aquí, y después de esto el juicio, eso significa que tenemos una sola oportunidad para seguir al Señor. Hoy en día se dice, sí, qué bonito mensaje, qué bonita prédica, pero yo voy a seguir al Señor cuando sea viejo. Dice, y me voy a entregar al Señor como soy muy inteligente, faltando 5 minutos para morir. Entonces, faltando 5 minutos para morir, digo, Señor, perdóname por todos mis años que he pecado y me muero en paz con Dios. Y la gente va a decir, después que me muera, que descanse en paz. Así dicen, pero eso no es muy inteligente. Pareciera muy inteligente, dice, me acuerdo del hombre que estaba al lado de Jesucristo. Él le pasó igual y el Señor le perdonó. Pero usted tendría que estar ahí sufriendo en una cruz para que pase eso. Y no es así. Nosotros tenemos una sola oportunidad para vivir correctamente y es ahora. Ahora Dios le está dando el mensaje de salvación. Le está diciendo que le siga, que crea en Él. Podemos salir y puede venir un auto y nos atropella y morimos y no tiene sus 5 minutos para arrepentirse. Cuando estaba viniendo con el hermano Roberto Benítez por la 31, la 20, 4 accidentes.
automovilísticos y probablemente hubo gente que murió. Hoy estábamos viendo un carro chocado con el hermano Ñerito. No hay tiempo, no hay tiempo. Hoy es el momento de salvarse, hoy es el momento de decir yo creo en Jesucristo, ahora mismo. Porque mire lo que dice el siguiente versículo, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces no se confíe que en la segunda reencarnación, ahí sí voy a creer en Jesucristo. No. No va a pasar eso. Ahora es el momento de creer en Jesucristo. Ahora es el momento de decir, yo quiero servirle. La primera vez vino para darnos salvación. La segunda vez ya no viene como abogado. El Señor viene como juez justo. Y será justo que mucha gente viva en pecado y el último momento le diga, no, venga nomás, sea salvo. No es justo. Y tampoco es justo que muchos cristianos pisoteen la sangre de Cristo. Que digan que son cristianos y vivan como ellos mismos quieren. También no es justo eso. Entonces, hermanitos, no hay reencarnación. Es mala noticia para los que quieren 2, 3 oportunidades. Es una sola vez, se muere una sola vez y en esta vida se sigue al Señor. Yo quiero invitar a las personas que están escuchando y alguna vez han pensado que hay reencarnación, que se olvide de eso, no es así. La Biblia dice que no, Dios dice que no. Entonces en este versus, reencarnación versus Dios, creo que la reencarnación perdió, porque Dios nos está diciendo que no existe. Si usted quiere saber más de la palabra de Dios, quiere preguntas, bueno, voy a estar al último para tratar de responder. Si no, mi hermano Julio me ayuda. Por favor, me ayuda. Y mucho gusto estar con ustedes. Mañana, en la segunda reencarnación tal vez, mañana continuamos, vamos a hablar del materialismo. El que enseñan en las escuelas, el que enseñan en las universidades. Que el Señor les bendiga. Amén.